La bitácora del role. ¡Bienvenidos a bordo del role! Una placentera travesía por los mares del podcast. ¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos y bienvenidos a la bitácora del role, capítulo número 271, en el que vamos a tener como principal protagonista a otro viejo clásico de este role como es Joan Cardona, el medallista olímpico que está ahora plenamente metido en la campaña para representar a España en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el NACRA y también en el circuito de SLGP, donde no paran de darnos alegrías, la verdad, la tripulación de los gallos, que este fin de semana tienen cita en Sassnitz y que a principios de septiembre debutarán en Valencia, en la última regata del circuito. Pues bien, si no tenía ya líos tanto con el NACRA, con el SailGP, Joan Cardona en los últimos meses, en unos días que tuvo libres la semana pasada, decidió irse a competir en el Mundial de J70 mixto que tuvo lugar en aguas de Copenhague, en Dinamarca, en una tripulación con su novia y sus amigos. Navegaba con Pilar Amaro, con Gerardo Prego y con Fátima Diz, y lo hicieron tan bien que se llevaron el título en este campeonato del mundo. Además lo revalidaron porque ya lo habían ganado en la edición del año pasado. Por lo tanto, Joan Cardona, que va a ser el gran protagonista en esta edición de la bitácora del rol. Enseguida lo escuchamos. Y esta semana estamos también de duelo porque ha fallecido otra de las figuras claves en la vela española en las últimas décadas. Se trata de José Cusí, del histórico armador del Bribón, el barco con el que siempre ha competido el rey Juan Carlos, y que nos ha dejado esta semana después de una larga enfermedad, pero con el eterno agradecimiento de toda la vela española. La verdad es que ha sido muy bonito ver todas las reacciones que ha tenido el fallecimiento de José. Alguien con quien tuve la fortuna de compartir muchos momentos hace ya más de 10 años, cuando escribí la historia del Bribón. Me acuerdo sobre el año 2011-2012 más o menos. Escribí un libro que la verdad es que es una maravilla, estoy encantado con cómo nos salió este proyecto, que fue la historia de los 15 bribones que hubo en competición desde que arrancaron José Cusí y el Rey con este proyecto hasta la última edición en la que compitieron en la Medcup. Y la verdad es que esa edición fue muy chula porque hicimos solo 100 libros, el libro era enorme, abierto era 1,5 metros y lo encuadernamos además con las velas con las que navegó el Bribón en su última temporada. Pues para conseguir toda la información necesaria para escribir ese libro, tuve la fortuna de compartir muchos momentos con José. Además, la historia fue muy chula porque el libro era una sorpresa, tanto para el rey como para José. Entonces ellos no sabían que nosotros estábamos recopilando toda la información para escribir el libro. Entonces, gracias a la colaboración enorme de Pedro Campos, que era y es uno de los mayores hombres de confianza tanto del rey como de José, y de Inés Muiños, la esposa de José, conseguimos acceder a la información de forma más o menos natural, con la excusa de que yo estaba haciendo un reportaje para el Marca. Y recuerdo jornadas maravillosas en la masía que tiene José en Cataluña, repasando toda la historia del Bribón, en una entrevista que me da una pena enorme no conservar el audio de aquellas horas y horas que pasamos en la masía de José recordando toda la historia del proyecto del Bribón, pero que fueron una auténtica maravilla. Además, José y el Rey que se conocieron cuando el Rey preparaba los Juegos Olímpicos de Múnich en los que compitió, porque José en esa época era el motormaster del Náutico de Barcelona, que es el que remolcaba todos los dragones cuando salían a entrenar y volvían a tierra. Y ahí ya fraguaron una amistad que se afianzó ya para toda la vida con el Bribón. Además, es curioso, pero el primer Bribón lo armó José sin el Rey, porque en aquella época, después de los Juegos de Múnich, Ivan Dirsen, que ya era una referencia mundial y lo sigue siendo hoy en día, y que tenía una confianza enorme con el Rey, importó 2 half-toner que eran gemelos y que estaban diseñados por Paul Elvström, el mítico regatista olímpico danés, al que ahora Ben Ainslie le ha empatado en títulos o incluso creo que le ha superado, pero que ha sido toda la vida el mejor regatista olímpico de la historia. Y esos 2 modelos de barco que vinieron fueron, uno, el primer Bribón,
que pasó a ser armado por José, y 2, el Serecán. Y el rey en ese primer bribón no navegó, navegaba en el Serecán. Pero después de la primera temporada compitiendo entre ellos ya dijeron, hombre, tenemos que juntarnos y hacer un proyectazo. Y así es como salió el primer bribón One Tonner, construido por Holland en la isla de White, en el que ya figuraban José Cusí como armador y el rey Juan Carlos como patrón. Además, hay anécdotas maravillosas que nos contaba José en aquella época, como que para asegurarse de que la construcción de este bribón 2 era perfecta, se fue hasta los astilleros de Sauter, allá en la isla de White, con una escopeta, porque él además era un grandísimo tirador, y le pegó un tiro al casco para comprobar que estructuralmente estaba bien hecho y el casco resistió. No sé, miles de anécdotas como esa las tenéis en el libro. El libro del bribón, el de los 100 ejemplares, ese evidentemente no se vende, se lo regalaron el rey José a quien ellos quisieron regalárselo. Creo que hay alguno por ahí por internet, alguien lo puso en venta alguna vez, me dijeron hace unos años, pero vamos, no he seguido el asunto. Pero creamos una segunda edición del libro que la publicó RBA y que se llama El Rey y el Mar, que es ya un tamaño más contenido. El libro creo que vale 20 o 30 euros, vamos, ya es una cosa que se puede comprar y creo que sigue por ahí a la venta, con lo que si queréis seguir toda la historia de José, la verdad es que ahí la repasamos de forma maravillosa. En todo caso, sirva todo esto para dedicarle este role a la memoria de don José Cusí. ¿Y qué noticias hemos tenido esta semana? Pues nos siguen viniendo muchísimos éxitos en la vela ligera. El principal, la nueva medalla para Jordi Chamar y Marta Cardona en el Mundial de 470. En este caso ha sido la de bronce, después de que hubieran ganado la cita mundialista el año pasado, pero fue la enésima demostración del rendimiento tan brutal que lleva Chamar en el 470. Lleva 8 años consecutivos en el podio del Mundial de 470, algo que solo había conseguido Matt Belcher, que es una de las grandes leyendas de la historia del 470. Y para Chamar y Marta Cardona es la segunda medalla mundial que obtienen en las 2 temporadas que llevan navegando juntos, por lo tanto, efectividad imbatible. A ver si hablamos con Jordi, con Marta un día de estos, hombre, que nos cuenten lo bien que van las cosas. Y también en vela juvenil, si os contábamos la semana pasada los excitados que nos vienen en múltiples clases, esta semana hemos tenido un nuevo éxito como ha sido el de Nico Palou, el mallorquín que se ha proclamado subcampeón del mundo juvenil y campeón sub-17 en ILCA 6. Y esta semana estamos también en la previa de una nueva cita de los TP52, de las 52 Super Series en aguas de Lanzarote, en este caso en Puerto Calero. El mes pasado os contábamos esa espectacular regata que tuvimos en aguas de Marina Rubicón. Pues bien, a partir del martes y hasta el sábado hay una nueva cita del circuito de las 52 Super Series, la penúltima de la temporada, y los mismos 13 equipos que estuvieron compitiendo en Marina Rubicón que van a estar haciéndolo también en Puerto Calero. Y además vamos a seguir haciendo, después del éxito, joder, que os lo agradezco un montón, ¿no?, que tuvieron las retransmisiones en Puerto Calero, vamos a hacer de nuevo la retransmisión de las regatas en directo a través de YouTube y en castellano. Por lo tanto, ya sabéis, de martes a sábado nos citamos ahí en YouTube para ver la espectacularidad de estas 52 Super Series. Y una corrección que tengo que hacer. La semana pasada, analizando todos los nombres de la Copa del Rey, os decíamos que el Katara había sido tercero en su clase, después del Teatro Sojo y de el Inmens. Pues no fue así. El Katara fue segundo y el Inmens uruguayo fue tercero. Por lo tanto, al César lo que es del César, y enhorabuena al Katara por esa segunda plaza en la Copa del Rey Mafre, en una temporada espectacular que llevan después de haber ganado también el Mundial de ORC. Y hoy tenemos también 2 secciones, la de la clase mini, de la mano de Alejandro Martínez, en la que nos repasa la actualidad de la Solomed que se acaba de disputar y nos hace la previa de la próxima regata en la que van a competir los mines, en la que además Alejandro va a competir a 2 con Dida Costa, un auténtico lujazo, por lo tanto enseguida lo escuchamos. Y también, como no, vamos a tener toda la actualidad del windsurf de la mano de Luis Faguas, que nos trae otra sección interesantísima esta semana con la aportación de Pi Escribano, que es el máximo responsable, el jefe de los jueces de PWA, y nos cuenta cómo están organizados, qué jueces hay, el protagonismo de los españoles, cómo puntúan y cómo no. La verdad es que no tiene desperdicio las reflexiones que nos trae Pi Escribano de la mano de Luis Faguas. También los escuchamos enseguida. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 271 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role.
Bueno, y en esta bitácora del role, como os decía al principio, tenemos a otro viejo conocido de la bitácora que, como al final no está metido en lío, o sea, tiene una campaña olímpica de Nacra en pleno desarrollo, está dedicando a pintarles la cara a algunos de los mejores cracks de la navegación en el circuito de SLGP, pues tenía una semana libre y ha dicho, bueno, pues vamos a ir a un mundial, a ver qué hacemos. Y lo han vuelto a ganar. Don Joan Cardona, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Mira que os gusta meteros en estos líos, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que todo lo que sea navegar y estar en el mar me apasiona y bueno, es donde más feliz puedo estar y además lo puedo compartir con mi novia. El proyecto este del Yupi nació para poder compartirlo con ella, que ella es ingeniera y al final está todo el día ahí metida en el contenedor que dice ella en la obra trabajando. Así que es la manera también que ella pueda navegar y poder hacerlo juntos, que nos encanta. Qué bien. Oye, pero una cosa es poder navegar juntos y otra cosa iros a un mundial, además por segundo año consecutivo, en este caso el Mundial Mixto de J70, y volverlo a ganar, ¿no? La verdad es que supongo que habrán sido unos días maravillosos para vosotros. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que tenemos un equipo increíble con Gerard y con Fátima, que también estuvieron el año pasado. Somos los 4 súper buenos amigos, nos lo pasamos súper bien fuera del agua y dentro nos compenetramos muy bien también y conseguimos sacarle muy buen resultado al barco. Así que de momento es una buena época para nosotros. Oye, ¿y cómo ha sido este triunfo? ¿Dónde ha sido el Mundial? Fue en Dinamarca, creo, ha sido este año. ¿Y qué tal os ha ido? Cuéntame un poquito cómo ha sido la semana de regatas. Sí, la regata ha sido en Copenhague, éramos 38 barcos, bueno, había buen nivel, 16 países y desde que llegamos nos sentimos bastante cómodos con el barco, tuvimos 3 días de entrenamiento allí, ya veíamos que íbamos bastante bien, bueno, desde la primera manga que la ganamos conseguimos siempre estar en puestos de cabeza y cada vez ir liderando con más solvencia el campeonato, lo que nos permitió incluso no tener que navegar la última manga porque ya teníamos con el descarte suficiente diferencia de puntos, Sí. así que nada, no puede salir mucho más rodado un campeonato. Oye, ¿y cómo es el campo de regatas aquel? ¿Cómo es navegar allí? Está bien, la verdad. Hemos tenido buena semana con sol y que yo creo que si entra alguna borrasca puede ser con algo más de frío y tal, pero la verdad que ha estado espectacular. El único pero le pondría es que de vez en cuando, depende de dónde venga el viento y la corriente, se llena bastante de algas y empieza a ser complicado navegar el barco. En la salida teníamos que estar a ratos, que de normal hacemos como un procedimiento corriendo línea por debajo. Teníamos que estar parados en un sitio para asegurarnos que no íbamos a coger algas. Y nada, ha sido un poco un reto eso, pero bueno, lo hemos gestionado bien. Qué bien. Oye, el año pasado me acuerdo que me contabas que entre otros le ganasteis a Torben Grael y a Martina Caena que estaban en un barco, o sea, al final había un nivel potente. ¿Este año también habéis tenido alguna tripulación así con grandes nombres como el tuyo al que batir? Este año no ha habido tanto grande nombre como el año pasado. Yo creo, sí que hay 2 de los regatistas profesionales daneses que sí que ahí les tienen bastante respeto, que es Sten Moore y el que ha quedado segundo, que ahora no me acuerdo su nombre, pero sí que, bueno, ahí son más reconocidos, pero gente más local. Luego había los que han quedado terceros americanos, que sí que era un proyecto serio, que venían con su entrenador, con bastante inversión detrás para hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, sí que es verdad que la participación ha sido un poquito de menor calibre, digamos, comparado al año pasado. Pero al final es un mundial con todo lo complicado que es ganar un mundial de cualquier clase, ¿no? Al final la batalla siempre es brutal ahí. Oye, ¿y cómo arrancó el proyecto del Yupi y por qué elegisteis el J70, ¿no? El J70 al final que cada año está de moda, ¿no? Me acuerdo hace unos años que era todo J80 y ahora parece que la flota se va yendo hacia este J70. Sí, pues mira, sinceramente sí, un poco arrancó después de ganar el SIL-GP la temporada en 2024, que bueno, me salió una oportunidad a mí de poder comprar un J70, que justo Pepe Quín Orbaneja lo tenía, que también vive en Menorca como yo, lo tenía ahí y me salió la oportunidad de poder comprarlo. Y bueno, como te he dicho antes, al final el objetivo del proyecto es pasar tiempo con mi novia para navegar juntos. Y el J70, ¿por qué ese barco? Porque para mí es el barco logísticamente, así para lo grande que es, más fácil. Puedo tener el barco aparcado en casa de mis padres y, por ejemplo, ahora en Copenhague cojo mi coche, lo engancho en la bola y tiro para arriba y me planto en Copenhague. ¿Cuántas horas de viaje has tenido con el coche hasta allá? Bueno, hice 3 días, pero lo tomé con calma, porque paré en el Mont Ventoux a subirlo en la bici. Hostia, qué guapo. Sí, que estaba ahí el mismo día que lo subieron las chicas del Tour de Francia y bueno, lo tomé un poco con calma, paraba
12 horas, o sea, no fui estresado. Qué bien. A la bici le sigues pegando a tope, ¿verdad, Joan? También. Más o menos, porque, bueno, no sé si sabes que el año pasado en septiembre me detectaron una arritmia en el corazón. Hostia, no sabía. Sí, y me operaron, me hicieron una ablación. Sí. Y bueno, está controlado eso ahora, pero un poco vino de tanto ir todo el día de aquí para allá en regatas, de regata de aquí para allá y también de a la vez estar machacándome mucho con la bici. Así que ahora, por ejemplo, que estoy en una época de mucha regata, intento no hacer prácticamente nada y luego cuando ya estoy más tranquilo con mi rutina, y sí que le sigo dando bastante. ¿Y a día de hoy te afecta o estás completamente recuperado? No, estoy completamente recuperado ya. Ujú. Vaya susto, tío, madre mía. Sí. Pero bueno, y eso no quita que sigas. Por cierto, antes a micro cerrado, cuando estábamos charlando de la entrevista, me contabas una noticia que no sabía y es que al final sigues en el NACRA, pero ya no con Nicole. Sí, así es. La verdad que, bueno, al acabar la temporada hicimos un poco balance los dos y en conjunto decidimos que lo mejor era no seguir navegando juntos porque nos costaba un poco el tema de la compenetración, sobre todo en regata. Pero bueno, Nicole sigue siendo una de mis mejores amigas. Sí. En SailGP seguimos juntos y la verdad que yo creo que lo hemos cortado a tiempo para poder seguir manteniendo esa relación intacta. Claro, anda que no lo hemos visto veces, ¿no? Si es que al final es algo tan natural en el mundo vuestro del deporte de alto nivel como cualquier otra aproximación hacia tener el mejor rendimiento posible. O sea, no es nada traumático ni mucho menos. Sí, así es, y a la vez no es fácil tampoco cuando eres como muy amigo de una persona, como separar esa parte personal con luego la parte más profesional, ¿no? Que es el puro hecho de querer rendir. Y a veces cuando las dos cosas se mezclan tanto como me pasaba a mí con Nicole, que al final tenemos una relación muy estrecha, a veces sí, es más difícil de gestionar que si no tuvieses ese vínculo tan cercano. Total, lo de trabajar con los amigos, ¿no? Que se ha dicho toda la vida, ya no solo en el deporte, sino en cualquier otra área profesional. ¿Y sigues con el sueño de ir a Los Ángeles? ¿Sigues en la carrera olímpica? ¿Tienes nuevo tripulante? ¿Cómo lo afrontas ahora? Sí, ahora, bueno, yo sigo súper motivado con el NACRA. La verdad que estoy muy contento de haber encontrado este barco y de haberme lanzado hace ya 2 años, porque disfruto muchísimo de navegarlo cada día y siento que también de cara a SailGP y a otros proyectos me da muchísima sensibilidad al ser un barco tan técnico. Y bueno, ahora estamos empezando con Patricia Suárez Sí. y la verdad que hasta el día de hoy estoy muy contento con esta nueva unión porque tiene muchísima garra y está súper motivada para dar lo máximo de ella y eso pues se contagia. Oye, desde fuera, a mí me parece, el NACRA me parece el barco olímpico más difícil con diferencia. ¿Desde dentro también es así? ¿Tú crees que es el más complicado de dominar hasta la maestría de todas las clases olímpicas que hay? Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo. Para mí, sin duda, es de largo también el más complicado porque, bueno, tienes muchísimos ajustes que puedes hacer y a la vez estás volando por encima del agua con los foils, si puedes tocar tantísimas cosas que sí es muy difícil llevarlo al límite. Sí. Lo que sí siento es que desde el GP tenemos muchísima información de cómo se navega un catamarán que foilea y que la podemos aplicar muy bien al NACRA. Así que, bueno, por eso me gusta tanto el barco, porque es tan difícil que sientes que nunca llegas siempre estás aprendiendo, ¿no? Nunca llegas realmente a dominarlo como te gustaría. Claro, supongo que te habrás tirado cientos y cientos de horas analizando rivales, entre otros al Tita, ¿no? ¿Qué tiene para haber alcanzado ese nivel de excelencia? ¿Tenemos la respuesta? ¿Sabes un poco cuál es el saltito de calidad que han tenido ellos? O... La gente habla mucho de su material y tal, pero sí que le ves hacer cosas técnicas diferentes al resto. Que bueno, yo por mi parte intento copiarlas dentro de lo que puedo, porque claramente es el que más jugo le saca al barco. Pero sí, yo creo que al final son muy finos, van los dos, ya llevan navegando mucho tiempo y el NACRA, el tripulante, tiene un papel importantísimo también porque es el que te lleva la mayor y el que lleva todo el equilibrio del barco y consiguen ser los dos extremadamente finos en lo que hacen y van muy compenetrados. Tienen la misma idea de cómo navegar el barco y van como a la misma todo el rato. Y sí que yo creo que, bueno, en el trimado de los timones y así pueden tener cosas diferentes que les hace también navegar como... Todos los italianos en general navegan con el peso mucho más atrás que el resto y los ves a todas las
participantes, que son todas chicas en Italia, van todas como cruzados de piernas con el patrón. Sí. Y eso no lo ves en otros países. Así que eso es que triman el barco diferente para poder ir así. Y bueno, nosotros estamos ahí intentando navegar de ese estilo. Es que es súper interesante, ¿no? Al final, ver cómo puedes arrancar el más mínimo detalle para decir, coño, si les funciona, ¿por qué? ¿Por qué les está funcionando? ¿Cómo puedo probar yo para que a mí me funcione también? Es como el cuento de nunca acabar también, ¿no? Sí. Oye, y SailGP, dentro de nada tenemos uno de los momentos más bonitos, ¿no? Desde que estáis metidos, y mira que habéis vivido momentos bonitos, ¿no? En Cádiz un montón, con todas las victorias, pero ese aterrizaje del circuito en Valencia es un poco, ¿no? Como la combinación de uno de los campos de regatas más icónicos de la historia, encima en España, con el circuito que tanto os ha dado y al que tanto le habéis dado vosotros, que se juntan en nada, ahora el 5 y 6 de septiembre. Sí, tenemos muchísimas ganas. Hasta día de hoy España, bueno, y en este caso Cádiz, no se nos ha dado especialmente bien y ahora sentimos que el equipo está más fuerte que nunca. Así que yo creo que Valencia llega en el momento perfecto para ver qué nos depara el sitio, ¿no? Que, como dices, es un evento espectacular y un campo de regatas espectacular, que yo he pasado mucho tiempo ahí y eso, con muchas ganas de llegar y ver si podemos sacar nuestra mejor versión. Habéis tenido un proceso de evolución súper constante en todos los años que lleváis en el circuito. Bueno, el tema de la victoria en el circuito que nos llegó a todos y creo que un poco a vosotros también, ¿no? De forma inesperada, pero maravillosa, porque al final así funciona en formato y acertasteis de forma brutal cuando había que acertar, pero sí que noto un montón de diferencia en el respeto que os tienen los otros. O sea, es decir, ya tú escuchas hablar a los kiwis, a los australianos, a los ingleses y ya os miran de otra manera. ¿Vosotros eso también lo habéis notado? ¿O qué percibís y cómo estáis en estos momentos para haber llegado, joder, a un momento tan dulce en el que prácticamente en cualquier cita se os da como favoritos porque lo habéis ganado? Sí, yo personalmente lo vivo así también, ya se ve que la gente nos respeta mucho lo que hacemos y sinceramente, o sea, puedo entender el por qué, porque tenemos todos los datos compartidos de cómo navegamos el barco, cómo hablamos, todo lo que cualquier equipo está haciendo, ¿no? Y como te he dicho antes, estamos como equipo en un momento súper sólido. Yo creo que estamos por delante de la mayoría de equipos en entendimiento del barco y trabajando como grupos súper unidos. Y eso, al final, en un barco tan técnico hace que el barco vaya más rápido y por el momento lo estamos consiguiendo. Lo malo es que todo el mundo tiene nuestros datos y poco a poco van a ir acercándose. Así que tenemos que seguir reinventándonos y apretando para seguir siempre estando por delante del resto. Oye, y Valencia, que aparte de tener la cita de SailGP ahora en septiembre, en octubre va a tener la cita de el mejor circuito del mundo también, pero no de vela voladora, sino de prevoladora, ¿no? Como son las 52 Super Series. ¿Tú este tipo de barcos cómo los ves? Vosotros en general, ¿los seguís, no los seguís? ¿Te interesan, no te interesan? ¿Cómo lo ves, Joan? Sí, yo los sigo bastante y bueno, yo viniendo del FIN, navegando el J70, a la vez navego, es como, sinceramente, el deporte de la vela me apasiona en todos sus ámbitos, barcos más rápidos, barcos más lentos, como que los 52 ya son barcos muy rápidos. Sí. Pero sí, me parecen unas regatas espectaculares, súper apretadas, súper tácticas, que se deciden eso a base de metros, ¿no? Y sí, a mí me gusta seguirlas, tengo muchos amigos también que compiten allí y sí, soy un buen fan. Oye, y de cara a soñar un poco toda la generación, el equipo que habéis creado contigo, con Diego, con Flo, con Joey, con Nicole, con todos, ¿no? Lo que estáis todo el tiempo, supongo que también soñaréis o hablaréis muchas veces de en qué otros líos meteros. Se hablará de la Copa América, imagino. No sé si un TP también sería una opción viable para vosotros como equipo. La verdad que nunca se ha planteado, pero bueno, nunca se sabe. De momento sí que también con Diego y Flo ya muy metidos en la Copa, yo con el NACRA y demás, estamos muy centrados en sacar el máximo rendimiento en SailGP y luego cada uno en nuestros respectivos proyectos. Así que tampoco hablamos ni de un hipotético equipo de Copa ni de un hipotético equipo de TP. La verdad que a día de hoy nos centramos en vivir al día y sacar el máximo rendimiento. Porque que ya tenéis suficiente sobre la mesa, además. Sí.
Muy bien, Joan, pues nada, o sea, volvemos al inicio. Enhorabuena de nuevo por ese nuevo mundial que ya tienes ahí en el palmarés, aunque luego, joder, como normal, nos habíamos metido por otros derroteros, pero al final es el motivo que nos había traído hasta aquí. Y nada, que a saber, lo que me lleva a pedirte de nuevo una entrevista en los próximos meses, porque seguro que serán motivos tan maravillosos como este. Muchas gracias, Nacho. Un abrazo grande. Abrazo, chao. Seguimos. La bitácora del role. Y esta semana volvemos a tener, como os decía en la introducción, actualidad de la clase mini, de la mano, como siempre, de Alejandro Martínez. Buenas, Nacho y amigos del role. Una semana más os traigo las novedades y últimas regatas que han habido en la clase mini. Empiezo por la Solomed, una regata de unas 600 millas en solitario con salida y llegada en el Pro Olympic de Barcelona. La meteo permitió mantener el recorrido previsto. Salimos de Barcelona, subimos hasta una boya en la Bahía de Rosas y desde allí ponemos rumbo al sur dejando Menorca, Mallorca y Formentera por estribor. Después también Columbretas por estribor y vuelta hasta Barcelona. Ha sido una regata especialmente dura. La disputamos en plena ola de calor con un Mediterráneo muy caliente y cargadísimo de humedad. Yo personalmente nunca había visto algo así. Para que os hagáis una idea, durante prácticamente toda la regata no pude ver con claridad ni una salida ni una puesta de sol, por una especie de niebla o calima que lo cubría todo. Y la regata ya empezó avisando de lo que nos esperaba. Salimos de Barcelona con unos 15 nudos de popa y prácticamente toda la flota montamos el Espi Max, que es el Espi más grande que llevamos. Pues no habían pasado ni 45 minutos cuando empezamos a entrar rachas de más de 30 nudos. Así que imaginad la situación en solitario, acabas de empezar una regata de 600 millas, llevas el Espi más grande que tienes y de repente pues eso, te entran estas rachas tan potentes. Después de ese inicio ya teníamos bastante claro que iba a ser una regata complicada y así fue, muchos cambios de vela, condiciones muy variables y muy poco descanso durante prácticamente toda la regata. En barcos construidos en serie, el primero en llegar a Barcelona fue Tomás Ruiz con el Magic Carp, después de 5 días, 9 horas y 25 minutos. Segundo terminó Benot Tuduri y tercero Massimo Batteroni. En mi caso, además, tuve una regata dentro de la regata. Me pasé prácticamente las 600 millas peleando con Juan Olavarria y Suloiz. Después de más de 6 días seguíamos juntos, con cambios de vela constantes y diferencias mínimas. Y al final la batalla llegó literalmente hasta la línea de meta. Juan cruzó cuarto y yo quinto, separados por muy pocos segundos después de 6 días de regata. Así que obviamente siempre quieres quedar por delante, pero fue un auténtico placer tener una batalla así durante tantas millas, de esas que hacen que acabes destrozado, pero también que recuerdes la regata durante mucho tiempo. Y sigo con la Mini Atlantic, ¿vale? Porque mientras nosotros estábamos haciendo la Solomed, en el Atlántico se ha disputado esta regata, una de las regatas importantes del calendario mini, la Mini Atlantic. En este caso yo no he podido participar, principalmente por un tema de logística y presupuesto, pero sí hemos tenido representantes de Base Mini Barcelona como Alonso Pérez y Valentín Brizfus. Os pongo un poco en contexto. La Mini Atlantic son unas 2.600 millas en solitario, divididas en 2 etapas de 1.300 millas. Salida de Les Sables d'Olón hasta Horta en las Azores y después vuelta desde Horta hasta Les Sables. Es una regata bastante seria porque ya hablamos de muchos días navegando solo en el Atlántico y una de las mejores tests que hay. Muchas millas, gestión del sueño, meteorología, averías y 2 travesías oceánicas prácticamente seguidas. ¿Qué resultados de esta regata? En barcos serie ganó Ronan Yeseku y en barcos prototipo Julien Letzi. Y por parte de Base Mini Barcelona, Alonso Pérez terminó en el puesto 25 y Valentín Brizfus en el 44. Así que enhorabuena a los dos, porque terminar una Mini Atlantic ya son muchas millas y muchas horas encima de un mini. Y la próxima regata que tenemos a la vista en el Mediterráneo es la Mare Nostrum, una de las regatas míticas del calendario mini mediterráneo. La salida está prevista para el próximo 26 de agosto a las 2:30 desde el Club Nàutic Garraf. Son 500 millas con salida y llegada en Garraf. El recorrido previsto nos lleva a dejar por estribor Menorca, Mallorca, Ibiza y también las Columbretas antes de volver hacia Garraf. Y creo que va a ser una regata especialmente interesante por 2 motivos. El primero es la meteo. Estamos teniendo un Mediterráneo extremadamente caliente y cargadísimo de energía. Y después de lo que vivimos en la Solomed, sabemos que eso puede acabar generando situaciones bastante intensas. Esperamos que esta vez sean como mínimo manejables. Y la segunda gran diferencia es que la Mare Nostrum la hacemos a 2.
es decir, somos 2 co-skippers a bordo. Esto cambia bastante la forma de afrontar la regata, podemos llevar el barco más al límite, vamos algo más apretados, pero sobre todo podemos descansar bastante mejor que navegando en solitario. Además, desde la base Mini Barcelona vamos a ser bastantes barcos, así que seguramente tendremos unas buenas batallas entre nosotros. Y en mi caso, a bordo del Marinus Mini 1004, tengo la suerte de contar como co-skipper con Didac Costa y nada, que poder hacer 500 millas y compartir barco con alguien con su experiencia, que tiene 2 Vendée Globe, una Barcelona World Race, otra Mini Transat, es un auténtico lujo y sobre todo una oportunidad enorme para seguir aprendiendo. Así que veremos qué nos prepara el Mediterráneo esta vez. Y hasta aquí la sección de clase mini de esta semana. Un abrazo a todos y buena proa. La bitácora del role. Aloha Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más para traeros esa actualidad windsurfera desde el infierno. Os estamos grabando esto el miércoles 19 de agosto y en Valencia estamos bastante por encima de los 40 grados. Espero que el sábado, cuando estéis escuchando esto, todo haya pasado, estemos un poco más fresquitos, tengamos un poco de Garbi que nos deje respirar y estemos en el agua navegando después de haber escuchado las aventuras de Nacho. En cuanto a aventuras windsurferas, pues estamos en un pequeño impasse. A mitad de septiembre tendremos una prueba en Francia de 4 estrellas y a final de septiembre tendremos ya la prueba de Alemania de SIL de 5 estrellas. Nos quedan todavía varios eventos 5 estrellas de olas, con lo que todo está muy por decidir. Queda SILT, queda Hawái y este año el tour acaba en Chile. De hecho, he estado hablando con Luis Escribano, con Pi, viendo a ver el tema de Javi para las competiciones y demás, porque estamos peleando para ver si consigue el deportista de élite. Ya sabéis que a veces estas cosas de la burocracia son un poquito complicadas. Estamos ahí hablando con Lucky a ver cómo podemos arreglarlo con la española para que sea considerado Dan siendo campeón del mundo Youth. Pero como el Tour de PWA no es un evento exactamente organizado por World Sailing, sino que está hecho por delegación, pues estamos con un poco de lío con el CSD. Pero bueno, estas son las cosas que a veces pasan en los despachos. Lo que viene importante, ya que he hablado con Pi, le he dicho que me explicara un poquito cómo era el funcionamiento de los jueces, porque esto hay veces que los jueces de regatas de agua plana sí que lo entendemos bien, porque es una cosa bastante parecida a lo que hacemos en vela ligera o en crucero, pero cuando hacemos pruebas de expresión en olas, es un poquito más complicado, porque queda todo un poco más subjetivo y quiero que os lo explique él, que es un poco el experto en la materia. Buenas tardes a todos. Pues nada, mi nombre es Luis Escribano y desde hace unos años, creo que 6 ya o algo así, soy el jefe de jueces de la PWA y desde hace 2 de la WWT. Desde que se hicieron la unificación, pues también a partir de Chile del año pasado también soy el jefe de jueces de sus pruebas. Básicamente introducimos varios cambios cuando yo ya empecé de juez. El primero es que los saltos que son combinación con tabletop son la misma categoría, y ahora explicaré por qué. Y el segundo cambio es que los jueces antes, digamos que 3 jueces puntuaban a 2 competidores, las olas y los saltos, y otros 3 jueces puntuaban a otros 2 competidores. Eso en competición de olas oficial. Pero desde hace 2 años lo cambiamos y ahora tenemos jueces especialistas. Siempre van 4 al agua. Antes iban 2 paneles independientes y entonces pasaba el mejor de los 2. ¿Qué ocurre? Que ahora con los jueces especialistas tenemos siempre mangas de 4, pero van todos contra todos. Y ahora tenemos 3 jueces que solo puntúan saltos y 3 jueces que solo puntúan los surfing, las olas surfeadas. Al principio de la semana puntúan de una forma y a medida que van pasando los días y las mangas, pues van afinando e intento siempre que sean siempre los mismos jueces todo el rato. Tienen un extra, un descanso de vez en cuando. Entonces tengo un juez que es el extra de los saltos y otro juez que es el extra de los surfing y no se mezclan. Entonces ellos nunca puntúan, si es posible, nunca puntúan la otra disciplina, digamos. Imaginaos, en Pozo este año hicimos 96 mangas en total, contando Campeonato de España, pues mangas de 12 a 15 minutos, imaginaos cuántas horas. Ni lo he calculado. Así que nada, el resto de categorías igual. Dependiendo de condiciones se ponen más largas o más cortas las mangas, pero el trabajo de los jueces es el mismo y el mío de coordinar que todas las puntuaciones sean las correctas. Yo soy como un controlador aéreo que tiene en la pantalla todo lo que puntúa cada juez y entonces si hay algo que no me gusta o creo que es alto o bajo, lo modifico o hablo con el juez y le digo que esa puntuación es alta o baja y lo modificamos, lo hablamos, lo discutimos si tenemos tiempo y se ajusta, pero lo que hacemos es que cada puntuación se multiplica por 2,
Quiere decir que si hay 3 jueces, en realidad hay 6 resultados y se quita la menor y la mayor. Y entonces se hace la media de las otras 4. Por eso a veces veis números online que son 4,34. Y claro, en realidad nosotros puntuamos normalmente a la décima, si lo necesita el juez. Si no, puntuamos o medios puntos o puntos completos. O sea, 4, 4,5, 5. Como os digo, en mangas de 4 hombres pasan 2 siempre, los 2 mejores. Y entonces así también evitas que los cruces sean... Cuando antes era hombre a hombre, entonces si digamos que el primero del ranking siempre va contra el último, sean 64 o 32. Entonces siempre que llegaba alguien nuevo al circuito y era el último del ranking, iba contra el primero del ranking. O sea, perdías sí o sí, a no ser que te tocase la lotería ese día. Con las mangas de 4, pues en esa manga que antes iba el primero contra el último, también va, en caso de 32, el 16 y el 17 de ranking. Entonces el que viene el último, que es el número 32, pues tiene más posibilidades, la verdad. Y encima también cuando van avanzando de ronda, siempre hacemos que los que pasan de ronda no se enfrenten de nuevo, los 2 mismos, porque en teoría imaginas un cuadro como el del tenis en el que los 2 mejores pasan, entonces se enfrentarían otra vez en el mismo sitio, en la siguiente ronda, pero evitamos eso haciendo cruces. Entonces el primero, digamos que pasa a la siguiente recto y el otro se cruza de arriba a abajo, entonces primeros y segundos no se vuelven a cruzar en esa ronda. Si vuelven a pasar, pues a lo mejor sí, porque se cruzan otra vez y puede ser que cuadren otra vez juntos, pero así vamos avanzando hasta la final. Y nada, y la final a 4 hombres y... Como habéis visto, Poza ha sido espectacular y Tenerife más todavía. Poza cuadrado con viento, pero muy poca ola este año. Pero Tenerife ha sido el mejor Tenerife de los últimos, que yo recuerde, 15 años mínimo. Y nada, olvidado decir el número de jueces que somos. Como habéis supuesto bien en la explicación, pues somos 9. Estoy yo de juez principal, yo o quien sea. Y luego tenemos 2 paneles de 3 y luego una persona de recambio en cada panel. O sea que tenemos 4 jueces para salto y 4 jueces para olas, de los cuales intentamos que sea lo más internacional posible, pero siempre y cuando la calidad del juez sea la adecuada. Hay veces que se ha pecado de traer a gente de diferentes países y luego no han dado la talla puntuando. Ten en cuenta que ahí se juegan campeonatos del mundo, entonces cualquiera no se puede sentar a puntuar a Pared y a Koster y a este tipo de gente. Entonces intentamos que sea gente con experiencia y que lleve varios años en el World Tour. Básicamente españoles conmigo, claro, al principio cuando el juez principal era inglés, pues tiraba mucho de ingleses, pero desde que estoy yo, pues intento tirar de gente que conozco y que tiene el nivel suficiente. Entre ellos pues están los hermanos Rocha, que son Nacho y Willy, que son de Cádiz, Emilio Galindo, que también hace ahora mismo de director de competición en el slalom, y nada, y Rafa, nuestro amigo valenciano Rafa, de Ocean Republic, que es uno de los cracks porque es capaz de hacer slalom, olas y freestyle. Entonces esa gente son los que necesitamos porque pueden hacer cualquier disciplina del World Tour. Y nada, también Davide, que trabaja con él, que es socio, que cuenta como italiano, pero casi es español. Así que nada, esos son los 5 jueces que normalmente viajamos, aparte de unos cuantos franceses, holandeses, austríacos y demás personas que pertenecen a un grupo que, dependiendo del número de jueces que hacen falta, pues viajamos más o viajamos menos. Pues bueno, Nacho, yo no sé si con esto que ha explicado Pi nos queda más claro, pero hemos dado un poquito de luz y sobre todo de protagonismo a estos jueces que tienen una tarea muy muy difícil, que es la de juzgar a nuestros super cracks. Así que un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Pues con Luis Faguas nos marchamos como siempre. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de la Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.